Guías para el proceso de adaptación del ADM. Como pudimos observar, las técnicas anteriormente estudiadas se aplican de manera general para el desarrollo de la arquitectura empresarial. Algunas son usadas como tareas específicas a realizar dentro de las fases del ADM. Por el contrario, las guías para el proceso de adaptación del ADM nos enseñan específicamente cómo adaptar el ciclo a la arquitectura de una organización. La primera de ellas tiene que ver con la iteración. Esta guía expone en detalle el concepto de iteración entre las fases del ADM. Retomemos la representación gráfica de todo el ciclo, la cual muestra cierto orden que sugiere entender el ADM como una metodología determinada estrictamente por el orden secuencial de fases. Por esto, esa representación se dispone de esta manera únicamente con fines de comunicar de manera básica el desarrollo y el ciclo de vida de una arquitectura. En la práctica no existe un orden secuencial estricto para las fases, ya que pueden desarrollarse en paralelo o en un orden en el que se tengan en cuenta un grupo de fases. En ese sentido, los conceptos de iteración y niveles de la arquitectura son claves para entender el comportamiento del ciclo ADM. Toda empresa tiene generalmente muchas arquitecturas que describen todo el panorama de arquitectura empresarial. Unas están hechas para necesidades específicas y otras de manera general. Para abordar esta complejidad, TOGAF desarrolla el concepto de niveles para organizar el panorama de arquitectura empresarial. En concreto, establece tres. Primero, arquitectura estratégica. Se refiere a las operaciones, estándares, acciones y direcciones que se llevan a cabo a nivel ejecutivo. Estamos hablando de la alta gerencia. Segundo, arquitectura de segmento. Se refiere a estándares, acciones para desarrollo efectivo, hojas de ruta para las arquitecturas a nivel de proyectos y programas. Tercero, capacidad de arquitectura. Se refiere a los cambios en la organización teniendo en cuenta las capacidades de esta. Por otro lado, la iteración está compuesta de tres procesos que se llevan a cabo en el ADM. 1. Iteración para desarrollar una comprensión del panorama de la arquitectura. Al ejecutar un proyecto a través de todo el ciclo, la iteración comienza en la fase A, visión de la arquitectura. Posteriormente, el desarrollo de este proyecto alimentará el panorama de la arquitectura en los niveles vistos anteriormente, así como el desarrollo de las demás arquitecturas y proporcionará recursos para el desarrollo de otras fases y proyectos. 2. Iteración dentro del ciclo ADM. Cuando los proyectos se operan en una fase y se desarrollan en paralelo, ya que las arquitecturas necesitan alimentarse unas de otras, es el caso de la fase B, arquitectura de negocios. C, arquitectura del sistema de información y D, arquitectura de tecnologías. Otro caso que puede darse es cuando dicho proyecto regresa a las fases previas para ser evaluado o actualizado para proporcionar nueva información. Esta generalmente se da en la fase de planeación de la migración. Tercero, por último, la iteración que se presenta para dirigir la capacidad de arquitectura, esta recae sobre la fase H, gestión de cambios de la arquitectura. Generalmente, la capacidad para los proyectos se analiza en la fase preliminar y los cambios que se suscitan se gestionan en la fase H. A continuación, exponemos gráficamente dónde se dan estas iteraciones en el ciclo y qué nuevas arquitecturas se pueden generar. Parte del curso mencionamos que al desarrollar cada fase del ADM, estas proveen outputs o salidas como recursos para construir otras. Esta actividad se realiza constantemente en el ciclo y es alimentada por los bloques y recursos disponibles en el repositorio virtual. Por ello, el ADM es iterativo. Sin embargo, existen iteraciones que al ser agrupadas configuran arquitecturas más grandes. Por ejemplo, el desarrollo de la arquitectura concretamente se da en las fases B, C y D, puesto que a partir de la construcción de las arquitecturas de negocios, sistemas y aplicaciones se desarrollan los 4 dominios de toda arquitectura empresarial. Las fases siguientes, F, planeación de la migración, y oportunidades y soluciones, están dispuestas para identificar soluciones y diseñar planes para llegar de la arquitectura base a la de destino. Aquí se desarrolla una iteración específica y es considerada una arquitectura de transición. De la misma forma sucede con el grupo G y H,
que configuran el gobierno de la arquitectura. Como podemos observar, una fase puede estar en dos grupos de iteración. La iteración de capacidad de arquitectura está compuesta por la fase H, gestión de cambios, la fase preliminar y la fase A, visión de la arquitectura, ya que los cambios son un factor a revisar constantemente en el ciclo.